¿Cómo merece Dios que nosotros respondamos a todo eso que Él hace por nosotros? Con agradecimiento por todo lo bueno que Él es con nosotros, a pesar de que cometemos errores, fallamos y a veces señalamos a otros, pero Él está ahí y es paciente. Y podamos decir, Señor, yo te agradezco y voy a hacer lo mismo que tú has hecho conmigo con los demás. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. Nuestro Padre Dios, la guía familiar, una guía para sus lecciones. Seguimos avanzando con las lecciones de la guía familiar en este segundo trimestre de 2025. Estamos ya en la tercera lección. Vamos a conversar entonces sobre la temática de esta tercera lección después de haber visto un tema interesante la semana pasada que fue un padre que liberta. Ahora nos corresponde hablar acerca del amor compasivo del Padre. Para eso hemos invitado al pastor Atilio Cisneros, que está en la filial de Santiago de María. Esto es en Usulután, un pueblo muy fresco, muy bonito. Allí también se está trabajando en las células, se trabaja con la obra de Dios. Así que voy a conversar ahora con el hermano Atilio sobre esta temática muy interesante acerca de la compasión y esa paciencia que Dios tiene para con nosotros. Así que es un gusto estar acá y vamos entonces a conversar con el pastor Atilio Cisneros. Vamos entonces con esta lección, la tercera lección del trimestre número 2 de 2025. Y como les decía, está acá con nosotros el pastor Atilio Cisneros de Elim Santiago de María. Hermano, qué gusto. El gusto es mío. Es una bendición estar aquí con ustedes y podernos dirigir a los líderes también para desarrollar este tema que está de mucha bendición. Muy bien. Así, saludos a todos los líderes, lideresas de San Salvador, de todos los departamentos, de las filiales, filial Santiago de María también. Yo pasé bastante tiempo de mi infancia allí, cerca de Santiago del Pueblo, como dice la gente por allá. Qué bueno, tiene sus raíces ahí en Santiago entonces. Claro que sí, pues los jocotes de Corona, todo eso, bien rico. El café. Claro, sí, se extraña. Sí. Hermano, el amor compasivo del Padre, ¿en qué lectura está basado este tema? En el Salmo capítulo 103, versículo 8 al 13. Muy bien, entonces vamos a quedarnos con la lectura del Salmo 103, del 8 al 13. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Todos ustedes saben que cada lección tiene su verdad central. Y la verdad central es la compasión del Padre, perdona nuestros pecados a través de Jesucristo. Qué interesante la verdad central que tenemos ahora, una verdad central que habla siempre del carácter de Dios, ¿verdad? Como un Dios compasivo. Hablando de ese carácter de Dios, me llama la atención cómo Dios se muestra al ser humano. Y eso lo vemos nosotros como lo tenemos allí en la introducción, que los líderes, lideresas, lo pueden buscar ahí en su guía. Hablamos de Moisés, inevitablemente, porque Dios se le revela a Moisés, o sea, empieza Dios a revelarse a Moisés para luego a todos los israelitas y le muestra su carácter. ¿Cómo es ese carácter de Dios? En la palabra del Señor nos muestra, allá en el libro de Éxodo, que Dios se revela a Moisés, muestra su carácter como un Dios lento para la ira. Muy conocidas esas palabras, ¿verdad? Esa frase. Sí, cuando habla la Biblia de que Dios es lento para la ira,
significa de que el Señor tiene compasión Sí. de su pueblo, de su creación. Y en el caso de Israel, porque a pesar de que es su pueblo, el que Él había levantado y todo, pero vio cuando estaba cautivo, cuando estaba sufriendo, y Dios no es ajeno a ese sufrimiento, sino que está pendiente de ellos, y ahora va a mostrar ese amor, esa compasión para su pueblo. O sea, podríamos decir que la compasión significa como implicarse también en eso, porque es lo que Dios hace. Correcto. Vemos a nuestro Dios en ese sentido de que no deja a un lado el sufrimiento. Como quien dice, yo ya los creé, hice mi trabajo y miren ustedes cómo salen. Sí. Sino que saben la condición del ser humano en su decadencia moral, pero está ahí y nos da la manera de cómo nos señala el pecado, Sí. el mal camino, pero a la misma vez nos está hablando de cómo rescatarnos, nos señala el camino para salir. Entonces, Él se implica y se preocupa. Hay una rotunda preocupación por ayudar a su creación, a sus hijos, a su pueblo. Sí, llama la atención cómo Dios, viendo ese sufrir de los israelitas, como que dijera, bueno, voy a hacer algo, los voy a liberar de esa opresión que ellos tienen, y tiene esa profunda compasión. Por eso es que, bueno, leíamos en el Salmo 103, ¿verdad?, que es un recordatorio de eso que Dios hace, que es compasivo, es misericordioso, que es lento para la ira, grande en misericordia, y precisamente es lo que vemos nosotros en esa liberación de los israelitas. Pero ¿tiene eso que ver con nosotros también? ¿Por qué lo señalamos nosotros hasta nuestros tiempos? ¿Se tiene que ver con nosotros también? Claro, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, dice la Biblia que también está para nuestro bien. Esto significa que esta historia como que se repitiera con nosotros mismos, porque así como Israel estuvo en un cautiverio, en una esclavitud, el ser humano se encuentra así alejado del Señor, Sí. en el pecado, en los vicios, en muchas cosas, lo cual hace que el ser humano quede preso, y ahí viene el sufrimiento, la desesperación, los problemas, y surgen problemas familiares, problemas sentimentales, problemas de toda índole. Y eso daña a la persona, daña al ser humano, y Dios está ahí para ayudar. Me parece que eso es bien interesante, porque Dios, a través de aquellos que le sirven, aquellos que están trabajando en las células en este caso, se acerca a este tipo de personas. Bueno, a todos nosotros, porque nosotros mismos fuimos alcanzados de alguna manera por el Señor, en este caso en las células, ¿verdad? Sí. Lo puede hacer el Señor de otras maneras también. Ahora, ¿por qué al ser humano le cuesta ser tan compasivo, tan misericordioso como lo es Dios? ¿Por qué aquellos que, incluso los que conocemos al Señor, nos cuesta también? ¿Por qué sucede eso? Primero por la naturaleza que tenemos, naturaleza pecaminosa, adámica, y muchas veces surge por el poco conocimiento que tenemos de Dios, Sí. al no conocer su carácter. Juzgamos las cosas desde un punto de vista humano y no de cómo Dios lo mira. El carácter de Dios es muy diferente al nuestro. Y conocerlo a través de su palabra nos lleva a que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Por qué razón? En la Biblia se menciona cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, y con eso basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. ¿Por qué razón? El Señor estaba ahí y Él muestra el carácter del Padre. Un Jesús compasivo, un Jesús amoroso, pero el ser humano bien diferente. En la Escritura aparece cuando una mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. Sí. Y luego los fariseos
toman a la mujer, la llevan delante de Jesús y querían hacer justicia a la rápida. Sí, aquella cuestión que le iban a apedrear, ¿verdad? Correcto. Quieren hacer justicia y el Señor solo les dice, pues, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Se fueron, pero ahí nos muestra el carácter del ser humano que quiere hacer justicia rápido. Sí. Y pensar que hacer justicia rápido es terminar con el error, terminar con el pecado, terminar con la situación. Sí, aparentemente, ¿verdad? Se termina ahí. Aparentemente, pero ahí notamos el carácter del Padre que tiene paciencia, no se apresura. ¿Por qué? Porque esa paciencia es la misericordia de Dios para con el ser humano. Ahora, esa era la mujer que había sido encontrada en ese error. Sí. Ella es la que estaba siendo juzgada por los demás seres humanos. Pero ¿qué si los demás hubieran sido encontrados en ese error? Necesitan también esa misericordia, esa compasión. Claro. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Nos cuesta porque no conocemos el carácter de Dios. Y la Biblia nos muestra a través de Jesucristo cómo es el carácter del Padre, un Padre compasivo. Entonces, alguien podría decir, bueno, yo nunca lo voy a hacer. ¿Debería esa persona rendirse? ¿O qué es lo que tendría que hacer para poder ser más como Dios? Igualar el carácter de Dios es bastante difícil para el ser humano. Y uno mismo lo sabe. Entonces, a veces mucha gente se rinde a eso. No, sí, yo nunca voy a poder ser como Dios. Mejor no, lo dejo. Pero la palabra del Señor nos muestra que nos acerquemos a Él. Si nos acercamos más a Él, Él se acerca a nosotros. Y cuando tenemos una comunicación constante con nuestro Dios, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Moisés cuando bajó de estar en la presencia del Señor del monte. La Biblia dice que su rostro le brillaba. ¿Por qué? Porque Dios brilla en su santidad, brilla en su poder. Y Moisés venía reflejando. Si nosotros tenemos esa continua comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre, haremos lo mismo. Fluirá de nosotros. Porque el Espíritu Santo nos dará esas herramientas para poder reflejar al Padre y para poder reflejar a Jesucristo, su Hijo. A veces uno, hermano, no es tan consciente de esa misericordia y de ese amor de Dios. Digo, no es tan consciente cuando uno empieza, digamos, en el Evangelio, por decirlo así. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta, Dios mío, el Señor sí es bien misericordioso. Y uno va viendo de otro modo, va cobrando más sentido estos versículos que acabamos de leer, por ejemplo. Sí. Pero ahora bien, ¿cómo deberíamos responder a esa misericordia, a esa compasión del Señor? ¿Cómo deberíamos responder tanto a la iglesia como las demás personas? ¿Qué deberían responder? ¿Cómo deberían de reaccionar? Deberían de reaccionar igual lo que se ha aprendido. Uno comete los errores y cuando inicia en la vida cristiana, uno ignora muchas cosas, pero conforme va pasando el tiempo, vamos desarrollando esa comunión con nuestro Dios y vamos conociendo más de la palabra de Dios. Y cuando vamos conociendo más de la palabra del Señor y nos vamos relacionando con otros hermanos, sí, nos damos cuenta de que hemos cometido graves errores. Y en esos errores no estuvieron para señalarnos, Dios no estuvo para señalarnos, hermanos o nuestros líderes han estado ahí y nos han tolerado en cierta manera esos errores que hemos cometido. Ahora, cuando uno ya se da cuenta de que es un caminar progresivo y llega ahora al conocimiento de cómo es Dios, debemos de hacer lo mismo con los demás. Tenemos que ser compasivos, ser amorosos, y el líder tiene ese reto. Mostrar al Padre, mostrar a Jesús ante las personas. No es un Dios dictador que está para señalar o para castigar rápidamente, sino que muestra su amor, muestra su misericordia y su paciencia. Su paciencia nos lleva al arrepentimiento. Creo que surge como
la tentación, voy a decir así, de que uno estando en una posición, digamos, de liderazgo en la iglesia, a uno como que se le viene aquí, bueno, yo estoy aquí, ¿verdad? Y yo soy esto, soy líder, y como de aquella tentación como de querer juzgar a los demás. Y como usted dice, es ahí donde tenemos que mostrar la compasión del Señor. Entonces nosotros como líderes, lideresas, deberíamos ser bien compasivos con los demás. Claro que sí, porque debemos reflejar el carácter de nuestro Padre y saber que son personas que necesitan, que no conocen al Señor en una plenitud, pero que nosotros lo estamos conociendo cada día y cada día nos vamos enriqueciendo de su palabra. Y debemos mostrarnos así, compasivos, en el sentido que hay que tenerles paciencia. Dentro de las células habrá gente que aceptó al Señor, pero sus cambios a la vida cristiana van a ser lentos. Los de otras personas pueden ser un poco más rápidos. Y no hay un estándar para decir, en tanto tiempo ya tiene que cambiar. Entonces uno debe esperar y ser compasivo, ser amoroso y ser paciente. Sembrar la semilla. Tarde o temprano dará fruto esa semilla en el corazón de las personas. A veces uno como líder se frustra en que quiere ver el cambio rápido, quiere ver los resultados rápido, pero hay que ser pacientes, hay que esperar, hay que dejar que el Espíritu Santo tome el control en la vida de esas personas. Muy interesante lo que usted señala, sembrar la semilla, y se me viene a la mente lo de los frutos del Espíritu. Entonces una semilla obviamente uno la siembra y no es que de la noche a la mañana ya va a estar el árbol grande y dando frutos. Hay tiempo, ¿verdad? Tiene que haber un cuidado, hay un proceso. Creo que ahí es donde se implica el liderazgo, ¿verdad? En ese proceso. Claro, hay que sembrar esa semilla, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que amar lo que se hace, ese trabajo hermoso que Dios nos ha dado de apacentar a muchas personas, apacentar las ovejas. Y todos debemos de llevar el Evangelio a las personas que no conocen del Señor. Muy bien. Ante todo esto que estamos viendo de la compasión, de la misericordia de Dios, de que es lento para la ira, grande, grandísimo en misericordia, que bueno, nosotros cantamos alabanza respecto a eso, ¿verdad? Sí. Entonces, para ir cerrando ya, ¿cómo merece Dios que nosotros respondamos a todo eso que Él hace por nosotros? Merece que se responda con gratitud, con agradecimiento por todo lo bueno que Él es con nosotros, a pesar de que cometemos errores, fallamos y a veces señalamos a otros, pero Él está ahí y es paciente y Él merece que nosotros le agradezcamos por su amor, por su misericordia y podamos decir, Señor, yo te voy a agradecer, yo te agradezco y voy a hacer lo mismo que tú has hecho conmigo con los demás. Sí. Muy interesante, hermano, porque yo creo que esto nos lleva a una reflexión. Cada uno de nosotros, de los que servimos, de los que estamos involucrados en la iglesia, tenemos nuestra historia de cómo el Señor llegó a nuestra vida. Incluso los que son creyentes de segunda, tercera generación, que nacieron ya en hogares cristianos, digámoslo así, no fueron cristianos automáticamente, sino que hubo un proceso que el Señor tuvo con ellos también. O sea, hubo un llamado que Dios les hizo. Entonces, reflexionar sobre eso que Dios ha hecho con nosotros es bien importante para que, como usted lo acaba de decir, nosotros podamos aplicarlo con los demás también. Porque no es una cosa, como ya lo hemos dicho, de la noche a la mañana. Entonces, me quedo con eso que usted decía, ¿verdad? Que debemos de ser agradecidos con Dios. Y eso implica que nos acordemos todos los días de la misericordia y del amor de Dios. Hay una alabanza, ¿verdad? Que dice que todos los días o cada día son nuevas las misericordias del Señor, basados en un versículo muy conocido. Entonces yo creo que debemos acordarnos de eso. Ahora bien, hermano, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué podríamos concluir, digámoslo así? Concluimos de que todo es un proceso
y es un aprendizaje continuo. Como líderes a veces vamos a cometer errores, pero debemos reconocer de que el Señor tiene compasión con nosotros y nosotros debemos demostrarla con los demás, siendo agradecidos, llevando la palabra del Señor, siendo pacientes, tolerantes en cierta manera. No digo no señalar el pecado, pero sí saber cómo hacerlo, con amor, con cariño, con devoción, como Jesús nos ha tratado a nosotros, como el Padre amoroso nos ha tratado a nosotros. Así también nosotros tratar a los demás y poder llevar ese mensaje a todo el que lo necesita, porque esta humanidad necesita conocer a nuestro Padre amoroso. Así es. Bueno, en la aplicación, en la guía, tenemos una cita bíblica muy conocida en 1 Corintios capítulo 13, que empieza precisamente con uno de estos atributos o características que tiene el Señor, del carácter de Dios. Encontramos esto: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Qué interesante, ¿verdad? Cómo empezamos ahí en ese versículo con el amor es paciente, y así es Dios con nosotros. Hermano, ya las palabras finales que les quisiera dar a los líderes, lideresas, para cerrar. Sí, hermanos líderes, debemos reconocer que Dios ha sido paciente con nosotros y nos ha dado esta hermosa labor de llevar esta palabra a los que lo necesitan. Nosotros fuimos alcanzados y la humanidad necesita también ser alcanzada. No nos cansemos, no nos rindamos, y si cometemos errores, abogado tenemos para con el Padre. Sigamos adelante y llevemos ese amor divino a todas las personas que lo necesitan. Quiero enviar un saludo a todos los hermanos y hermanas de la filial de Santiago de María. De verdad esperamos visitarlos allí algún día. Adelante, hermanos, es un gusto poder estar aquí con el pastor de su filial. Un saludo para todos los líderes y lideresas, anfitriones, a todos los que estamos involucrados en esta enorme y bendecida labor. No nos cansemos y sigamos adelante. Que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga a todos, hermanos líderes. Qué privilegio el poder compartir con ustedes y poder hablar de las experiencias que hemos tenido en el liderazgo. Es una bendición este programa de la guía familiar para poder compartir lo que Dios hace y poder que cada uno podamos transmitir eso que Dios ha hecho. Creo que el privilegio que Dios nos ha dado es un privilegio especial porque nos permite amar. Creo que nosotros como cristianos somos los únicos que realmente podemos amar, porque Dios es amor y nosotros tenemos a Dios. El mundo no ama, el mundo es egoísta, el mundo quiere que me das a cambio de qué y etcétera. Eso es el mundo. Pero nosotros podemos amar y es nuestra obligación demostrar el amor de Dios en nuestros hermanos, miembros de las células, poderles atender, cuidar. Y para nosotros es un privilegio, es un gozo. Y es precisamente lo que Jesús hacía. Jesús era amigo de los pecadores, se hacía realmente amigo, iba a sus casas a comer con ellos, a compartir. Cuando uno come, aunque sea un churro que se coma con alguien, está compartiendo, hay una comunión, está platicando. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, ser amigos para poderles demostrar el verdadero amor de Dios. Recuérdense, nadie más puede amar como nosotros los cristianos, porque tenemos al Señor, al Dios que es amor. Él es quien vive en nuestro corazón y nos permite amar. Así que, hermanos, adelante, sigamos cumpliendo nuestra misión, que es una misión que lleva amor, compasión, misericordia a los necesitados, a nuestros hermanos y a los pecadores. Hermanos y hermanas, después de haber tenido este conversatorio donde hemos tocado este tema importante del amor compasivo del Padre, quiero animarles y motivarles a que cuidemos a los miembros de la célula,
que estemos pendientes de ellos, ya que muchos tienen problemas y dificultades y a veces no lo comentan. Pero si nosotros nos damos cuenta de alguna situación que algún miembro de la célula está pasando, podemos acercarnos y ayudar, ver en qué podemos ayudar y estar ahí. Así mostramos la compasión y el amor del Padre. Adelante, mis queridos hermanos, que Dios está con cada uno de ustedes. Él nos ha llamado a esta labor y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.